Hola, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online. Bueno, pues hoy tenemos un autor que ya es un viejo y agradable conocido nuestro, porque en este Ateneo yo creo que esta es la tercera vez que viene, ¿no? Y eso es muy bonito, pero además es un autor muy interesante para nosotros, un autor de los que admiramos mucho, ¿no? Y además, en este caso, tenemos la suerte de publicar toda su poesía, ¿no? Un tomo que reúne toda su obra poética. Esto es una cosa que a mí como editor me gusta mucho. Porque yo, antes que editor, y eso que montando la editorial con 20 años es difícil, pero antes de editor fui un gran lector, como soy ahora, de poesía. Y a mí me gusta poder leer una obra en su totalidad. Es una auténtica gozada poder conocer todo el universo poético de un autor. Y cuando un poeta te gusta, y en el caso de Javier Olalde es fácil, porque es un estupendo poeta, es una maravilla poder encontrarnos con todo lo que ha escrito, ¿no? Pues Escalando el muro es el título que Javier Olalde ha elegido para reunir toda su obra, una poesía con una gran sensibilidad, una poesía que tiene un filo lúcido muy grande, que lo sabe hacer, que mira muy bien hacia el pasado, que toca muchos temas, pero que a mí quizá en el amor es donde más me gusta y esa forma que hace él de ver el amor quizá otoñal, ¿no? Cuando pasan las estaciones del máximo deseo y hay que empezar a sacar conclusiones y empezar a preguntarnos de qué forma ha ido, ¿no? Eso creo que lo hace Javier Olalde como nadie, ¿no? Es un poeta que le gusta pasear, caminar, un poeta andariego, como diría Claudio Rodríguez, y luego escribir sobre lo que ha vivido o lo que ha sentido en estos paseos, ¿no? Escalando el muro es uno de esos libros que uno puede volver continuamente, hay títulos maravillosos, ¿no? Recuerdo el primero que le publicamos, ¿no? Toda la tarde andada, ya me parece un título soberbio, pero todo el libro, ¿no? Mi manera de ser árbol, extravagancia infinita, ¿no? Donde hizo también un juego entre poesía y filosofía, muy interesante, ¿no? Y bueno, y en este tomo además tenemos la suerte de ver y encontrarnos con un último libro inédito, para que el lector que ya conozca la obra de Javier puede encontrar la nueva voz, ¿no? Así que nada más, estoy muy contento de tenerlo aquí. Como sabéis, el Ateneo Online, bueno, pues luego nos quedamos Javier y yo aquí un rato y él podrá firmaros el libro a los que lo queráis y lo recibiréis en vuestra casa sin gasto de envío. Así que nada más, os dejo con el poeta Javier Olalde. Hola a todos. Después de esta excelente presentación que ha hecho Pablo Méndez, el editor, yo me voy a limitar simplemente a leer poemas, puesto que se trata de un libro bastante extenso. Trataré de no aburriros leyendo demasiados, pero sí me veo en la obligación de leer unos cuantos. Así que empiezo. Empiezo a leer de el libro Alguno habló de soledad. Este libro se publicó en el año 1970. Pertenece a mi primera época literaria. Desolación de los enanos. Te derramas a solas sobre mi hombro, semejante a la niña que no acepta que hayan asesinado sus juguetes. Contra todo lo infame me amotinas, con el impulso airado de tus lágrimas, mas no logro igualar tanto coraje. Tomas los cigarrillos y me prendes una medalla de humo por la heroica desolación de los enanos. Regresamos al beso, al sitio, a la hora, a la exacta verdad de lo que somos, pero no olvidaremos la ignominia. Créceme, aventura tu asombro, créceme más insegura, mía en lo inlograble. Tenme la desconfianza de vivirme sin recordar algún futuro. Que las horas ofrezcan su palabra cualquiera, cada hora, y los gestos de carne se habitúen a la constante mueca de la carne. Este invencible exilio de ser hombre tiende un sórdido beso apasionado.
Del poema largo Humano a contravida y contramuerte, leo el canto octavo. No he empapado mi idioma con la furia banal de un argumento intempestivo, ni me he purificado con un baño de puños irritables. Pero debía llamaros por los nombres con los que hemos proscrito otro futuro, y cumplo la tarea sin emboscar mis huellas con renuncias. Aún quisiera creer en lo improbable y reafirmo el continuo soliloquio en donde se entretejen mis preguntas. Mas no siempre recuerdo qué podía alegar para apiadarme de nosotros. Y paso a leer del libro Toda la tarde andada, libro publicado en 2017, donde inicio la que será mi actual época literaria. Todo lo que acontece. Perseguimos la sorpresa y lo insólito, la invención, lo que está por venir, lo moderno, la novedad, la última moda. Pero Marco Aurelio, imperturbable, dicta: todo lo que acontece es tan habitual y conocido como la rosa en primavera y en verano los frutos. Se expresa la realidad bifronte de las cosas, la doble faz aristotélica, el accidente y la sustancia, lo esencial y lo circunstancial. Entre tanto, perseveramos en la perplejidad de sabernos una pasión fluyendo entre dos nadas. Del momentáneo rayo leo el poema 4. Nada inmortal esperes, nada apures, sino el desvanecerse cercano de la tarde que enciende los tejados del poniente. Nada quieras, sino esta hora segura que anochece en la trama de oriente y sin memoria, cuando mañana el tiempo te sea ajeno. Nada tengas por propio o por presagio, sino el púrpura efímero de la tarde ofrendada y su ocaso inmutable. Nada esperes. Paso a leer poemas del libro Mi modo de ser árbol. Haz eterno. Elegiría desordenar tu aliento, amotinar tus muslos, que sobraran la ropa y la templanza, que siempre fuéramos ese momento exacto, ese único propósito, esa misma liturgia tumultuaria. Sería la biografía que prefiero. Plano final. Escribo de memoria aquel silencio entre miradas que se rehuyen, ese desastre categórico de cuando todo está ya dicho, aun sin decirse, y esa manera de dividir el mundo antiguo en dos mitades divergentes. Escribo de memoria ese momento divisorio de volverse la espalda y alejarse, clausurando el relato compartido. Además, debería llover, aunque fuese verano, en el plano final de la secuencia. Volvió la lluvia. Mi sentimiento es un crepúsculo de plomo mojado, desleído entre las luces de las calles, por las que no regresas, a esta casa de cuando éramos otros,
y todas las aceras nos llevaban camino del encuentro. Volvió la lluvia. Será un invierno largo. Y ahora leo del libro Extravagancia Infinita. Vivos ineludibles. Pasaremos por todas las verdades y todos los errores, por lo mismo que todos. Y habremos sido nada, vivos luego, muertos después y nada nuevamente. Mientras somos esta pasión que acontece, que existe, maniatada a los días, entre el zumbar del viento y de las calles, bajo las nebulosas y los pájaros. Ineludibles vivos, llegaremos donde alcance la vida. Nunca iremos más lejos ni más cerca. Arrío las banderas. Arrío las banderas de mis patrias antiguas. Aquellas Ítacas ya no me pertenecen. Penélope ha acallado mi recuerdo y teje imperturbable mientras por su ventana pasan soles y lluvias, auroras y crepúsculos que no hemos compartido, ni conoceré nunca. No se regresa a Ítaca, porque ningún camino, ningún mar, ningún cielo conduce a las pasadas patrias. Aquellas Ítacas son otras sus gentes y otros sus relatos, otras sus lealtades. Nada queda de la vieja memoria, sino la indiferencia con la que los paisajes ven pasar al viajero, y calles impasibles de lugares donde nadie me aguarda, en tanto que las horas y los días van ampliando el espacio de la ausencia y extendiendo el olvido. Arrío las banderas, desplegadas en el solar de la nostalgia, donde fui alguna vez aquel que imaginó ser el que Penélope evocaba, o fui quien confió en desandar el tiempo cuando era el pasajero de un trayecto sin vuelta. Aquellas patrias son inalcanzables. No siempre se consigue ser Ulises. Leo del libro Cierta como Morgana. Poema 1.4. Ninguna fe más persuasiva, más resuelta, más irresistible. Aunque no te cobijen las mañanas, ni te divulguen las farolas cuando voy por las noches, suponiéndote. Mi credo es cuanto tengo que te afirme. Eres tan cierta como los augurios y las valquirias, o los unicornios, como la isla de Avalón y el hada Morgana. A pesar de que ignoro dónde ocurren los días que frecuentas y que la soledad no se detiene. Y ensancho las palabras pretendiendo abarcarte, sin que tu nombre se alce en ese vuelo de los últimos pájaros, mientras las claridades de la tarde se apagan. Rechazo las razones que refuten la fe de tu creencia. Ningún dogma más cierto que la privación en la que me hallo y el invariable eclipse en que te ocultas. Poema 2.2. Nadie llueve tal vez, pero tú llueves.
sobre el pulso benévolo de mis ojos, parados en la escenografía de la calle empapada, donde descifro el rastro que delata el asombro tenaz en el que eres, la ausencia inescrutable que te acoge. Te reconozco en el nublado de la calle bruñida y en esa tenue seducción del agua, cadenciosa, que refresca la piel con el tacto apacible del ambiente cribado por el derrumbe de las gotas. Eres, luego, el olor a mojado tras la lluvia, pero antes llovías. Poema 2.12. En este estar sin ti no existe olvido, ni escombros que atestiguen tu recuerdo, ni un mar donde al final emerja Ítaca. No alcanzas a llegar y aún perseveras en tu verdad de ausencia y de prodigio, mientras van transcurriendo los lugares y se consuma el tiempo, y aconteces en este indisoluble estar contigo. Sucedes sin pasado ni presente, en este estar sin ti, mas te antepongo, y la mañana llueve y nada sabes, y la lluvia deshoja las acacias, en este estar sin ti, donde me avengo a ser siempre una espera incontenible. Y algún futuro habrá que no me encuentres, pero manténme vivo en la sospecha. Y paso ya a leer del último libro incluido en esta poesía reunida, Materia combustible, un libro inédito que quise incluir en este volumen para aportar alguna lectura nueva a los lectores. Páginas en blanco. Este poema lleva una cita de Claudio Rodríguez, arrodillado sobre tantos días perdidos. Fueron días como tantos y tantos otros, un tiempo sin memoria, definitivo, extenso, anónimo, extraviado en el paraje intrascendente de las tardes sin causa, de las mañanas anodinas y las noches triviales. Esas horas tras horas, rutinarias, comunes, intercaladas entre los recuerdos, sin amor y sin odio, despobladas, confusas. Esa existencia sin noticias, sin rastro, monótona, superflua, dejada ir, irrelevante también para nosotros, donde va transcurriendo nuestra historia, las páginas en blanco del relato, el grueso de las páginas. Breve y reiterada crónica generacional. Primero estaban todos. Pareciera que fuese siempre aquello mientras duró. Después fueron faltando, despaciosamente, aunque sin pausa. Sobreviven ahora en un pedazo de memoria, páramo, futuro. Y leo ya el último poema de esta lectura. Robayaz entre amigos. Este poema lleva también una cita del poeta persa Omar Khayyam, que dice: escucha el arpa y bebe el vino de la jarra, antes de que la jarra se estrelle con la piedra. Nadie regresa. Vamos
hacia las tinieblas exteriores. Siempre el eterno exilio, los mismos cálculos, iguales circunstancias. Omar, llena mi copa antes de que la jarra se haga añicos. Rellénasela a Teognis con vino de los valles del Taigeto y cólmasela a Horacio con el másico añejo de la ánfora Sabina. Brindemos y escuchemos el arpa sin afligirnos por los inciertos días del futuro. Muchas gracias por estar ahí tras la pantalla. Bueno, pues Javier Olalde yo creo que nos ha dado una pincelada pequeña pero intensa y bonita de la obra que tenemos hoy aquí, ¿no? Yo creo que es uno de esos libros de poesía que a mí como editor me ha encantado publicar y creo que a muchos lectores les va a gustar mucho leer. Así que nada más, pues lo dicho, Javier y yo nos quedamos aquí un rato y él podrá dedicaros el libro a todos los que lo queráis y aquí en el nuevo Ateneo Online todos los viernes seguiremos luchando, viviendo, sintiendo y amando la poesía. Muchas gracias.